En medicina se habla de meteorismo para hacer referencia a la aparición de síntomas relacionados con la presencia de gas en el intestino. Se puede dar bien por un exceso de aire intestinal o por un aumento de la sensibilidad del intestino al gas. Aunque no es grave, sí que es muy molesto y padecerlo perjudica la calidad de vida del paciente. Por eso hoy contamos con José Manuel García, farmacéutico y formador en Laboratorios GEL España, para saber qué podemos hacer o qué soluciones existen para aliviar esta incómoda molestia. Hola, José Manuel, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Laura? Gracias a vosotros. ¿Cómo estás? Bueno, he dado unas pequeñas pinceladas al principio, pero me Ajá. gustaría que nos explicaras mucho mejor qué son los gases. A ver, lo primero que me gustaría comentar es que los gases, en principio, si no son excesivos, son algo fisiológico, completamente normal y que no nos deberían preocupar. De hecho, hay por ahí estudios que demuestran que la mayoría de esas personas que se quejan del exceso de gases intestinales presentan la misma cantidad, el mismo volumen de gases que la media de la población. Lo que ocurre es que probablemente esas personas pues, sean más sensibles a la presencia de estos gases. Entrando en tema, básicamente, los gases es aire acumulado en el tracto digestivo, sin más. En condiciones normales, se suele formar aproximadamente unos 200 mililitros de gases a lo largo del día. Y este volumen se puede ver incrementado a lo largo del día en función de la hora. De hecho, puede incrementarse incluso un 65% tras las comidas. Los gases del sistema digestivo están compuestos por 5 elementos. El nitrógeno, que proviene de la ingesta, el hidrógeno, que es producido por las bacterias intestinales, el dióxido de carbono, CO2, que también es consecuencia de la digestión de las bacterias anaerobias presentes en el intestino, el metano, también producido por esas bacterias anaerobias, y el oxígeno, que es ingerido. Aclaro, todos estos gases son inodoros. Lo digo porque el olor se debe a la digestión por parte de las bacterias intestinales de proteínas y de algunos vegetales que dan lugar, por un lado, a ácido butírico, que tiene un olor como a mantequilla rancia, y el sulfuro de hidrógeno, que huele a huevos podridos. Y entonces, ¿pero por qué tenemos los gases? No sé, ¿cuáles son las causas? Mira, como he comentado al inicio de la charla, la formación de gases es algo completamente normal, que se produce por la acción, pues, de ese gran número de bacterias que forman la microbiota intestinal y que van a participar en el proceso de la digestión. Durante la digestión, todas estas bacterias comienzan a metabolizar, pues, los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas que proceden de los alimentos. Con ello lo que se consigue son dos cosas. Por un lado, obtener energía por un lado y por otro, pues reducir esos macronutrientes en elementos más sencillos que permitan su absorción. En este proceso lo que se produce es una fermentación, que es la que va a dar lugar a la aparición de estos gases. Pero, a ver, no nos engañemos porque este proceso supone solo un pequeño porcentaje de la cantidad de aire que realmente se acumula a nivel digestivo. La mayor cantidad de gases que acumulamos tienen causas externas. La principal fuente, evidentemente, es el aire que se ingiere durante las comidas. Aunque no seamos conscientes, pues en el proceso de la ingesta, pues se traga cantidad de aire. Luego, por otro lado, pues mascar chicle, fumar, comer deprisa, hablar mientras se come, no masticar correctamente los alimentos, dentaduras postizas mal ajustadas, evidentemente el consumo de bebidas carbonatadas. Factores psicológicos como el estrés, pues también pueden dar lugar o contribuir a que se trague más aire de lo normal. Y, por ejemplo, el sedentarismo complica la eliminación de los gases acumulados. Y, evidentemente, la alimentación, es decir, el tipo de alimentos que tomamos también es un factor clave. Eh, Hablaremos luego de la alimentación, Muy sí, bien. dime. A ver, todo esto que he comentado son causas habituales por las que una persona puede acumular aire en su interior. Evidentemente, luego hay otras circunstancias, es decir, una variación en el número de bacterias y en su diversidad de la microbiota. El síndrome de intestino irritable, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ciertas intolerancias como la lactosa, la fructosa o incluso la enfermedad celíaca. Por otro lado, pues yo que sé, adherencias abdominales, hernias o cualquier problema que provoque una obstrucción y dificulte el tránsito intestinal y, por tanto, la movilización de esos gases formados.
¿Y hay síntomas específicos o cada persona lo manifiesta pues de algún modo diferente? A ver, en principio no tiene por qué haber ningún problema para eliminar esos gases acumulados y para ello contamos con dos recursos. Uno son los eructos, que son la forma que tiene el cuerpo de expulsar el exceso de aire de la parte superior del tracto digestivo, y por otro lado las flatulencias, que son las que proceden pues, de la fermentación de los alimentos por parte de las bacterias que componen, como ya comentaba antes, la microbiota. También la flatulencia puede ser consecuencia de pues, residuos de comida en el colon, una mala absorción de hidratos de carbono, el estreñimiento o esa alteración, una disbiosis, alteración de la microbiota. Gran parte de todos estos gases acumulados son eliminados a través de estos dos procesos, sin el mayor problema. Siendo normal, por tanto, que pues, entre 10 o 20 veces al día pues, nos dediquemos a ello. Pero hay personas que este acúmulo de gases y la dificultad para expulsarlo pues, se manifiesta con una serie de síntomas asociados. A ver, insisto que el exceso de gases no es indicativo de ninguna enfermedad, pero evidentemente los síntomas asociados sí. Es decir, si el acúmulo de gases o la dificultad para su expulsión va acompañado, pues, por ejemplo, de pérdida de peso, diarrea, anorexia, anemia, sangrados, dolor abdominal, pues evidentemente es recomendable acudir al médico pues, para que hagan un diagnóstico preciso. Incidiendo en la pregunta, el reflujo, la acidez estomacal, pues, por ejemplo, pueden dar pie a un aumento en la dilución, en tragar, lo que puede llevar a tragar más aire de lo normal. Los eructos crónicos pues, pueden estar relacionados, por ejemplo, con la inflamación del estómago o la infección por Helicobacter pylori. Los pacientes con síndrome de intestino irritable o la dispepsia funcional, pues son pacientes que suelen tener pues, muy poca tolerancia a los pequeños aumentos de gases que se manifiestan en estos casos. Pero en términos generales, en la mayoría de los casos, los pacientes con una alteración en la producción de gases pues suelen manifestar, por un lado, un aumento considerable en el número de veces que se expulsan, evidentemente, eructo más de lo normal. También se suele producir una distensión abdominal, es decir, el aumento objetivo del tamaño del abdomen. Y por otro lado, la hinchazón abdominal, que no es lo mismo. La hinchazón sería la sensación subjetiva de plenitud por parte de la persona. Y por supuesto también dolor abdominal, que aparece cuando esos gases, pues lógicamente no se mueven adecuadamente a lo largo del intestino. Todo esto, si es pasajero, pues no va más allá de una ligera molestia, ¿vale? Pero si perdura en el tiempo o llega a alterar el día a día del paciente, pues lógicamente es necesario recurrir a soluciones. Vale, vamos ya con la alimentación, porque no sé si hay alimentos que nos producen más gases que otros. Claro, claro. La alimentación es uno de los factores que más influyen en esa producción de gases y lo que comemos puede provocar o no más gases. Por ejemplo, vegetales, brócoli, coles, repollo, espárragos, alcachofas, champiñones, cebollas, frutas pues como la manzana, la pera, derivados lácteos como el queso o el yogur, salvado, el trigo, la patata, el maíz, productos procesados, bebidas como la leche o zumos de frutas, bebidas carbonatadas, evidentemente, cerveza tostada, etcétera. En fin, la lista no es corta. Entonces, bueno, entiendo que los hábitos saludables, sobre todo en cuanto a alimentación, como estás contando, es clave, ¿no? Para reducir los gases. Evidentemente, adquirir ciertos hábitos en cuanto a la alimentación, como en casi todas las cosas, pues es muy importante. Además, sé que en un gran número de casos es bastante difícil, ya que muchas veces las jornadas son muy intensas y nos obligan a dedicar muy poquito al tiempo a algo tan importante como es el momento de la comida. Pero evidentemente, si es posible, es muy importante dedicarle tiempo a ese momento, tomarse las cosas con más calma, para entendernos. Por otro lado, hay que hacer caso a lo que nos decían nuestros padres cuando éramos pequeños. Come despacio, mastica bien. ¿Y qué razón tenía? Es decir, si nos tomamos nuestro tiempo a la hora de comer es precisamente porque la digestión comienza en la boca, con una buena trituración, mezclar los alimentos con la saliva. De esta manera lo que vamos a conseguir es crear un bolo alimenticio cómodo para que se procese. Incluso veréis que en algunos sitios se comenta el número de veces que hay que masticar los alimentos e incluso dan un número concreto. A ver, el número concreto debe ser orientativo.
Y lógicamente va a depender de la consistencia de los alimentos, de lo que comemos, pero lo importante es ser consciente de ese momento, hacerlo correctamente y sin prisas. Otro factor, mantener un horario regular y constante en las comidas. Esto también ayuda a acostumbrar a nuestro intestino a prepararse al momento de la digestión, es decir, que no le pille de sorpresa, ¿vale? Y evidentemente es importante pues, evitar hablar durante la comida, porque es una manera de tragar más aire del que normalmente se traga por el mero hecho de comer. Además, hay que intentar no beber líquidos durante la comida o al menos posible. Por supuesto que esas bebidas no sean con gas, no usar pajitas. Es decir, para beber, pues del vaso, tampoco directamente de la botella. Y por otro lado, teniendo en cuenta los alimentos que pueden provocar, como he comentado antes, más gases, pues evidentemente pues, habrá que evitarlos si tenemos sobre todo tendencia a acumular estos gases. También es importante pues acostumbrarse a leer las etiquetas de los envases que contienen alimentos, ya que si tienes tendencia a alguna intolerancia o padeces alguna intolerancia, pues estas etiquetas te pueden dar pistas pues, del contenido de los alimentos procesados, por ejemplo, de su contenido en algunos hidratos de carbono que son difíciles de digerir, contenido en lactosa, por ejemplo, o curiosamente la presencia de sorbitol o manitol o xilitol que se sustituyen al azúcar, pero que también pueden provocar un aumento de los gases. También es importante reducir el consumo de alimentos grasos, ya que los alimentos grasos retrasan la digestión y esto da pie pues, a que comamos, lo que comamos pues, permanezca más tiempo en el intestino y por tanto tengamos más opciones a que se produzca esa fermentación que va a generar los gases. Y por último, pues la fibra. Como sabes, es fundamental en una dieta variada y equilibrada, pero sí que un consumo excesivo puede producir gases. Y si eres de las personas que pueden tener esa tendencia a acumular gases, pues en estos casos pues lo ideal es comenzar desde cero, porque no hay que reducir el consumo de fibra, evidentemente, pero ir incorporarla poquito a poco a la dieta para que de esta manera nos vayamos acostumbrando. Perfecto, nos has hablado de alimentación consciente, dieta sana, pero ¿qué más podemos hacer para mejorar esos gases? Efectivamente, lo fundamental, seguir una dieta variada y equilibrada. Aunque también es importante pues, tomar otras opciones que pueden ser interesantes. Por ejemplo, lo comentaba anteriormente, y es el gestionar el estrés. Hay que tomarse las cosas con más calma, no solo en el momento de las comidas, sino durante el día en general, porque esto va a contribuir, lógicamente, pues, a mejorar los síntomas consecuencia de ese acúmulo de gases. Otra cosa, pues evitar las prendas ajustadas, sobre todo en la zona de la cintura, es decir, llevar pues, pantalones ajustados, fajas, etcétera, pues evidentemente esa presión que se ejerce pues, va a dificultar el movimiento del aire en el intestino y por lo tanto la posibilidad de que se retenga mucho más. Además, puede ayudar cuando te sientas con estas molestias digestivas debidas al acúmulo de gases, pues un masaje en la zona abdominal para favorecer lógicamente el tránsito. Cosas a evitar, pues los atracones. Y más justo antes de irnos a dormir, porque esto puede condicionar la digestión mientras dormimos, lo que puede dar lugar, pues efectivamente, pues a molestos acúmulos de gases y además durante la noche, pues la ausencia de movilidad puede condicionar el movimiento de gases cuando nos despertamos. Y lo de dormir, pues me lleva al último consejo, que sería evitar el sedentarismo. ¿Por qué? Pues porque cuando nos movemos, nuestro intestino se mueve con nosotros y esto va a favorecer la eliminación de los gases. El consejo, lógicamente, para no solo esto, sino para otros factores de nuestra vida, pues es practicar ejercicio de manera regular, no es necesario que sea intenso, sino que caminar todos los días a un buen ritmo, pues es muy saludable. También se habla mucho de probióticos y su uso para tratar síntomas y molestias de origen intestinal. Por tanto, ¿son útiles para ayudar a eliminar estos gases? A ver, muchos de los síntomas y molestias de origen intestinal son consecuencia de una disbiosis, y entre ellos están los gases. Cuando, por el motivo que sea, se produce una disminución en el número de bacterias beneficiosas que tenemos en nuestro intestino, y más importante aún, una disminución en la diversidad de estas, pues se producen alteraciones en la digestión y en el tránsito intestinal. Por ejemplo, un aumento de los gases y dificultad para su expulsión. Los probióticos son microorganismos vivos
que administrados en unas cantidades adecuadas confieren un beneficio a la salud del hospedador, por tanto, a nosotros. Por tanto, aportar cepas probióticas específicas, como por ejemplo Lactobacillus rhamnosus GG, que cuenta con infinidad de estudios con resultados positivos y aplicados a diferentes patologías, pues va a contribuir lógicamente a equilibrar la microbiota y que esas cepas beneficiosas vuelvan a cumplir con sus funciones en el organismo, como es la producción de ácidos grasos de cadena corta, la síntesis de vitaminas y aminoácidos, que funcione correctamente en nuestro sistema inmunológico y, lógicamente, pues que la digestión de esos macronutrientes sea la adecuada, así como el tránsito intestinal. Con esto, evidentemente, vamos a evitar el acúmulo de gases y va a ayudar a su expulsión. De hecho, existen en el mercado simbióticos que, además de prebióticos y probióticos, como la LGG que he comentado, pues contiene también glutamina, que es un aminoácido que tiene efectos indirectos sobre la permeabilidad intestinal. Y es que cuando la permeabilidad intestinal está aumentada, se produce un proceso inflamatorio que da lugar a una respuesta inmunológica está alterada, y esto da lugar a la aparición de síntomas como la hinchazón, digestiones pesadas, estreñimiento, diarrea y gases. Quiero dejar claro, además, y también es algo que quiero que quede, que sea importante, y es que el tomar probióticos supone aportar una importante cantidad de microorganismos beneficiosos, y que en determinados perfiles de pacientes pues necesitan un periodo de adaptación, lo que igual puede provocar ciertas molestias de inicio, como hinchazón abdominal, pero lógicamente van a desaparecer en un corto periodo de tiempo. En general, los beneficios de los probióticos a nivel intestinal son muy importantes. A ver, otras molestias digestivas, ¿nos puedes contar cómo nos pueden ayudar los probióticos? Claro. Reequilibrar la microbiota con la toma de probióticos específicos. A ver, y digo específicos porque hay que tener en cuenta que no todos los probióticos son iguales. Tomarlos lo que va a contribuir va a ser a paliar otras molestias digestivas. El desarrollo de técnicas de detección de las bacterias ha permitido descubrir cepas pertenecientes a determinadas especies con propiedades de género, pero más desarrolladas que otros individuos de la misma especie. De esta manera, lo que conseguimos es hilar mucho más fino a la hora de buscar una solución a determinados trastornos digestivos, y que la recuperación, lógicamente, sea mucho más rápida. Por ejemplo, para la diarrea, de maravilla Saccharomyces boulardii o el Lactobacillus rhamnosus que comentaba, el GG. Lo que pasa es que en estos casos, combinado con sales de rehidratación oral para restituir los posibles minerales que se pierden en Sí. este proceso. Ujú. Para el estreñimiento, pues combinaciones de lactobacilos y bifidobacterias, que junto con un aporte extra o adecuado de fibra, pues va a favorecer el tránsito intestinal y, por lo tanto, vuelta a la regularidad. Eh, Bifidobacterium longum S1 es una cepa que tiene estudios que han demostrado efectos beneficiosos en trastornos digestivos crónicos o en la mejoría de los síntomas asociados a la celiaquía. Y además, incluso también se suele utilizar en el tratamiento de enfermedad inflamatoria intestinal. Lo que pasa es que en estos casos siempre se recomienda en combinación con otras terapias. Pero sí, las opciones con las cepas probióticas son para otros trastornos digestivos. Perfecto, ya vamos a ir terminando, pero me gustaría concretar, porque no sé si todas las personas que sufren de gases pueden tomar probióticos. A ver, todos es un término absoluto que no me atrevo a confirmar. Es decir, la pregunta sería más, ¿la mayoría de las personas que sufren gases pueden tomar probióticos? Ahí sí que contesto que sí. Pero además, no solo las personas que sufren molestias del acúmulo de gases, sino la mayoría de las personas que sufren otras molestias digestivas, como te he contestado en la anterior pregunta. Evidentemente, hay perfiles de pacientes con, por ejemplo, alteraciones anatómicas, en los que el aporte de probióticos no garantiza la solución al problema de los gases. Es decir, básicamente dependerá de la causa que lo genera. Pues perfecto. José Manuel García, muchísimas gracias por atendernos. Un A ti. placer. Muchas Gracias. gracias. Hasta otra. Hasta luego.